primaria o formación del tapón plaquetario, ¿ok? Hemostasia secundaria o formación del coágulo, ¿ya? Y hemostasia terciaria o fibrinolisis. ¿Por qué esto es tan importante lo que les voy a explicar ahora? Porque cuando el endotelio se nos echa a perder, cuando caemos en estos famosos estados de disfunción de endotelio, se rompe el balance asociado al control de hemostasia. Y eso quiere decir que los pacientes con endotelios disfuncionales tienen una mayor tendencia al desarrollo de trombos, ¿ya? Y entonces eso, desde un punto de vista de la salud cardiovascular, es súper importante, ¿ok? Empezamos entonces. Aquí en esta primera diapo hay un poco de fisiología del endotelio asociado al control de la hemostasia. Entonces, como yo le decía, hemostasia, cuando uno habla de hemostasia primaria, se refiere a la formación del tapón plaquetario. En ese sentido, podemos decir que el endotelio produce ¿cierto? Y libera al factor de von Willebrand. ¿Ya? Factor de von Willebrand es una proteína pequeñita que ayuda a que las plaquetas se adhieran al colágeno subendotelial. Cuénteme, ¿esto lo vieron en fisio, no? No hemos visto hemostasia en fisiología. ¿No vieron hemostasia en fisio? Ah, por eso me decían que para la prueba de diagnóstico Sí. como que esa parte se les había hecho más difícil. Ya, gran punto. Doc, ¿usted que le toca hacer esas clases para que lo tenga en mente, ya? Sí, voy a tener que mandarle un apunte antes, yo cacho. No hay problema. De todas maneras, chicos, vamos a ver parte de hemostasia ahora, ya en esta parte, pero ahí el doc también hace una introducción así como bien generosa de lo que es la fisiología de la hemostasia para entender la fisiopatología, ¿ya? A ver, ¿cómo lo hacemos? Cuando se produce ruptura de un vaso sanguíneo, se echan a andar mecanismos tendientes a evitar el sangrado excesivo, ¿cierto? Esos mecanismos son básicamente 4, en este orden. Vasoconstricción, después viene la formación del tapón plaquetario, que es lo que se conoce también como hemostasia primaria. Después viene la formación del coágulo, que es lo que se conoce como hemostasia secundaria. Y después viene el proceso de fibrinolisis, ¿ok? Que es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando, déjenme dibujar. Aquí. Porque cuando se rompe un vaso, ahí, tunk, ya, y se empieza a formar un coágulo, aquí, así, de esta manera, el coágulo empieza a expandirse por un fenómeno de feedback positivo, ¿ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso significa que en teoría el coágulo empieza a crecer hacia adentro y hacia afuera del vaso. Sin embargo, los mecanismos fisiológicos que operan, ¿cierto? Demos un segundito, limitan el crecimiento del coágulo hacia el interior del vaso. ¿Ok? Entonces, en un sujeto sano, el coágulo crece solamente desde la pared del vaso hacia afuera. ¿Ya? Y eso es muy bueno para nuestras intenciones porque eso significa que fuimos capaces de sellar la pared del vaso, es decir, evitar pérdidas de sangre, pero a la vez fuimos capaces de mantener la permeabilidad del lumen del vaso sanguíneo. ¿Cachai? O sea, la sangre continúa fluyendo de manera adecuada. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, hemostasia primaria, formación del tapón plaquetario. Esa no es hemostasia definitiva. Esa impide la pérdida de sangre, pero no es la definitiva. Ya es como lo que ocurre cuando ustedes alguna vez se han cortado, ¿cachai? Y después de un par de minutos la herida deja de sangrar. Pero si ustedes le pasan el dedo con algún nivel de presión a esa herida, vuelve a sangrar. ¿Cachai? La gente dice, ay, pensé que se te había estancado la sangre. Y ese volver a sangrar tiene que ver con que se desarmó el tapón plaquetario cuando uno pasó el dedo. ¿Cachai? El dedo. El tapón hemostático definitivo tiene que ver con la hemostasia secundaria, coagulación. ¿Ya? Y el proceso de fibrinólisis implica ruptura del coágulo que ya estaba formado.
Y eso debe ocurrir de la pared del vaso hacia adentro para mantener la permeabilidad, para que la sangre siga fluyendo adecuadamente. ¿Ok? Eso es lo que uno le pide a un endotelio sano. Cuando el endotelio entonces se nos echa a perder, eso significa que aumenta la probabilidad de que el sujeto caiga en un estado de trombosis. El paciente desarrolla un estado de trombofilia. ¿Y qué es un trombo? Para que nos pongamos al tiro de acuerdo en la definición. Un trombo es lo mismo que un coágulo. Es la malla de una proteína que se llama fibrina, ¿cierto? Que engloba todos los elementos presentes en sangre. ¿Cuál es la diferencia? Que el coágulo se formó acá, con ruptura de vaso. Para que hubiese coagulación debía haber ruptura de la pared del vaso. El trombo se forma sin que haya ruptura de la pared. ¿Me entienden? ¿Qué significa eso? Que el trombo implica crecimiento hacia el interior de este coágulo. Eso es lo que lo hace patológico. ¿Por qué? ¿Dónde está lo patológico aquí, chicos? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué eso es patológico? Está tapando la luz del vaso. Exactamente. Estamos obliterando, profesor, tapando, ¿cierto? Obstruyendo el lumen del vaso y por lo tanto alterando el normal flujo de sangre. Cuéntame. profesor, es como que todo lo que debería pasar para afuera está pasando para adentro, algo así. No. Me refiero. Entonces, ¿cómo se formó ese coágulo, por así decirlo? Eso, Doc. No, es que eso es, o sea, la hemostasia, en el fondo, que un trombo es cuando existe hemostasia en una situación donde no debiera haber hemostasia. ¿Cachai? Porque en el fondo, todo esto de la hemostasia, ¿para qué es lo que es? Para prevenir que salga sangre. Entonces, si nosotros tenemos en el fondo una cañería normal, ¿por qué hace un coágulo? Porque la hemostasia está mala. Y eso es lo que recibe el nombre de trombo. O sea, en el fondo, cuando yo hago una hemostasia o activo la hemostasia sin haber daño vascular, que significa pérdida de sangre, es un fenómeno trombótico. O sea, en el fondo, si uno lo ve de otra manera, uno podría decir, ¿qué es lo que es un fenómeno trombótico? Es la hemostasia en un lugar que no se debiera haber activado la hemostasia. ¿Entendés? Ese es el concepto. Porque voy a ocupar lo mismo que dijo un poco el doctor Quesada, que el sentido de esto es reparar un vaso que está perdiendo sangre. Entonces, como vemos en el dibujo de abajo, se activó. ¿Hay un vaso que se esté perdiendo sangre? No. ¿Pero por qué se activó si no debiera haberse activado? Y eso, en el fondo, es el fenómeno trombótico. Es cuando se activa la hemostasia sin tenerse que haber activado, porque el fin último es prevenir la pérdida de sangre. Claro, Ya, se rompió el balance hacia lo ¿Ya? Ahora, yo dije que no, porque no es que lo que tenga que salir se quede adentro, la idea es que no salga Como proceso. Ese es el sentido de la hemostasia, ¿cachai? Evitar las pérdidas de sangre, pero a la vez mantener la permeabilidad del lumen, sí, porque que no haya obstrucción del vaso. Cortito, mira, cortito, lo que pasa es que si tú tienes hemostasia exagerada, termina ocluyendo el vaso. Entonces, te dan cuenta, tiene que haber un mecanismo que equilibre, que se cierre el vaso, que pongamos este tapón o este coágulo, pero al mismo tiempo que no progrese, porque son mecanismos de cascada, lo suficiente como para tapar el vaso. Porque si nosotros no tuviéramos un sistema de control, como es tan importante no perder sangre, se taparía el vaso. Pero eso no nos conviene, porque hacia distal del vaso, parece que tú tienes flujo, se produce isquemia. Entonces la idea es que sea lo justo para tapar el vaso, pero no tanto, para tapar, me refiero a la salida de sangre, pero no tanto como para tapar el vaso. Entonces, por eso ahí viene lo que yo creo que quiere decir el doctor Quesada, que tiene que ver con la fibrinolisis. Pero exacto. Eso, no, ojalá que lo hayan entendido. Dale. No sé si quedó claro, por favor, confirmar ahí si sí o si no. Sí, como para saber si explica. Sí, se entendió lo que quiere decir. Igual creo que debe haber entonces un mecanismo que obviamente activa la hemostasia, pero cuando ya se reparó esta parte que usted dijo como ese pequeño vaso, hay un mecanismo que la inactiva. Ya. Ahí les voy a contar. Ya, oye, entonces, ¿qué les iba a comentar yo? Se me olvidó. Ya. Recuerden, cuando forma el trombo, que es todo lo que lleva a una ruptura de pared, por si acaso, cuando se forma el trombo, se va a formar pegado a la pared, tal como yo se los dibujé acá. ¿Ok? Sin embargo, hay algunos de estos trombos que se sueltan.
ya, y empiezan a circular junto con la sangre. En ese momento, ese trombo pasa a ser un émbolo, ¿ok? Hay émbolos de diversos tipos, chicos, pero la mayor parte de los émbolos deriva de trombos previamente formados, ¿ya? Por eso es que el cuadro que se genera a consecuencia, el cuadro clínico que se puede generar a consecuencia, es lo que muchas veces se denomina como una tromboembolia, ¿ok? Entonces, no todos los trombos van a generar embolias, ni todos los émbolos derivan de trombos, pero la mayor parte sí, ¿ok? ¿Estamos, no? ¿Estamos? Sí, se entiende. Sí, ya, bacán. Ay, espérense que... No. Ni todos los trombos generan émbolos, porque no todos se sueltan de la pared del vaso, ni todos los émbolos derivan de trombos. ¿Ya? En pacientes con fractura expuesta, por ejemplo, se producen émbolos, o se pueden producir émbolos grasos. ¿Cachai? Se pueden producir émbolos neoplásicos, émbolos sépticos, se pueden producir embolias de aire, ¿sí? El nitrógeno, cuando a veces los buzos suben muy rápido. ¿Qué otro ejemplo, Doc, podemos dar ahí? No, yo creo que esos son como los ejemplos más importantes. El más importante en términos prácticos, clínicos, es el émbolo de tromboembólico, en el fondo claro. que en el fondo un coágulo que debiera estar pegadito en la pared, o un trombo, en este caso sí puede ser un coágulo, porque ojo, los coágulos también pueden generarlo. Un coágulo es normal, acuérdense, un trombo es anormal, en general es lo mismo, los dos son lo mismo, pero uno cuando es normal es coágulo, cuando es en una situación anormal se llama trombo. Claro. Entonces se pueden desprender y se desprende, genera embolía. Las más famosas de todos son el tromboembolismo pulmonar, que es muy frecuente, por lo menos en pacientes hospitalizados, y es muy grave. Y se trata, en el fondo, de una embolía de un trombo. Eso. Porque parte de una situación que no es normal. O en neuro vamos a hablar de eso cuando hablemos de trombos ectópicos en el cerebro. De trombos no in situ, digamos, de formación no in situ. ¿Ya? Oye, entonces, volviendo a lo que estamos hablando del endotelio. Hemostasia primaria, tapón plaquetario, ya que es lo primero que ocurre. Entonces, el endotelio produce y libera factor de von Willebrand, que esta proteína, les decía yo, que ayuda a que la plaqueta se una al colágeno subendotelial, ¿ya? El propio endotelio expresa heparansulfato, que tiene carga negativa, ¿ok? Y esas cargas negativas del heparansulfato del endotelio ya generan repulsión eléctrica, como dice ahí, con las cargas negativas propias de las plaquetas, ya el ácido ciálico que tiene harto la plaqueta. Disminución de la activación plaquetaria por nuestro famoso óxido nítrico, ¿cierto? Por las prostaglandinas G, ¿ok? En relación a lo que es coagulación, el endotelio tiene capacidad de unirse a la antitrombina 3, ¿ya? Hay expresión de trombomodulina y activación de proteína C, ya les voy a contar lo que es eso. La proteína C, por si acaso, es un anticoagulante, ¿ok? No me la confundan, por favor, con la proteína C reactiva, ¿ok? Esta se llama proteína C así a secas y tiene función de anticoagulación, ¿ok? Y la activación de esa proteína C tiene que ver con la expresión de otra proteína que se llama trombomodulina a nivel endotelial. Hay expresión del receptor endotelial para proteína C, ¿ya? Hay liberación de una proteína que se llama inhibidor de la vía del factor tisular, que es una proteína con función anticoagulante que va específicamente a inhibir la vía extrínseca de la coagulación. Y asociado con fibrinolisis, aquí nos vamos a encontrar con síntesis y liberación del TA. Doc, voy a tener que adelantarme un poquito a su clase ya para no dejar a los chicos. No, dale. Si tengo yo, la fibrinolisis, chicos, consiste en lo siguiente. Consiste en que parte de los mecanismos fisiológicos de la hemostasia está el hecho de que la red de fibrina que se forma a partir de la coagulación va a ser atacada.
no me lo confundan, por favor, ahí el doc también lo va a comentar en su clase, pero lo decimos al tiro, ¿ya? No me confundan, por favor, fibrinolisis con anticoagulación. Estamos. La anticoagulación implica la idea de que nosotros evitamos que se siga formando más coágulo o más trombo, ¿ya? La fibrinolisis es distinta. La fibrinolisis consiste en esto, en atacar coágulo o trombo que ya estaba formado. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, se entiende. Esa fibrinolisis está a cargo de quién? Está a cargo de una enzima que se llama plasmina. ¿Ok? Déjenme, yo se las voy a anotar. ¿Puedo anotar? Es como distinto. Este es un... Deme un segundito. No. No. Habla y lo va a anotar porque está con un subtitulador, entonces di plasmina nomás. A ver. Plasmina. No, es con una P. En vez de una B, Ya, sí. en vez de la B, Voy a una P. sacarle los subtítulos. Ya, escúchenme. Se llama plasmina. Plasmina. No quiero subtítulos. Plasmina, te digo, ¿no? Córtala. Ahí está. No se puede escribir aquí, la verdad. Eso estoy intentando ver. En pluma, pero en pluma escribí a mano. Con pluma escribí pues, a mano. eso es lo que estoy buscando. ¿Ya? Te rellena al lado. Plasmina. Queda como... Me están llamando de conserjería, chicos. Denme, por favor, un segundito y vuelvo enseguida, ¿ya? Trato de seguir explicando. Si sigue usted, se lo... Ya, a ver, pero no sé si ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿O lo explico como si no supieran? Ya, mira, voy a explicar como si... ¿La plasmina qué es lo que hacía eso? Mira, la plasmina es una enzima. Mira, el problema es que nosotros, te fijas que nosotros hicimos un tapón. Hicimos un tapón primero por la hemostasia primaria con las plaquetas, después con la hemostasia secundaria hicimos un tapón de coágulo. Ustedes han visto coágulos, me imagino, alguna vez. Pero resulta que esto, volvemos, puede tapar las cañerías. ¿Por qué? Porque, como decía el doctor, se puede ir como para adentro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una regulación que impida que esto progrese, que esto siga creciendo. Entonces, ¿qué es lo que consiste? Esta plasmina lo que hace es degradar, como una buena enzima, degrada la fibrina, que la fibrina es la malla que genera este tapón de coágulo. Entonces, lo que hace la plasmina, degrada esa fibrina. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Disuelve el coágulo. ¿Se dan cuenta? Y por eso es distinto la fibrinolisis que la anticoagulación. Porque la anticoagulación, ¿qué es lo que hace? Hace que no se propague el coágulo, que no siga creciendo el coágulo. Pero la fibrinolisis, ¿qué es lo que hace? Destruye el coágulo, lo destruye, corta en el fondo esta malla que hace una molécula que se llama fibrina. Pero se llama fibrinolisis, destrucción o disolver la fibrina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Repermeabiliza el lumen. O sea, la zona donde estaba tapado, yo lo vuelvo y lo repermeabilizo, con lo cual se restablece el flujo de sangre. Si tenemos mala suerte y había un fenómeno de coagulación normal, o sea, no era un trombo, sino que era coagulación normal, era hemostasia, nosotros lamentablemente podemos reactivar la hemorragia. ¿Por qué? Porque estamos disolviendo, en el fondo, el coágulo. Lo estamos disolviendo. No es que no estemos impidiendo que progrese, estamos disolviéndolo. Con buena suerte, restablecemos el flujo. ¿Perdón? He vuelto, solo para que sepas. Claro. Entonces, con buena suerte, nosotros mejoramos el flujo. Esto se lo voy a explicar en términos de una patología que ustedes ya tienen que haber escuchado, que es el infarto agudo del miocardio, o sea, el infarto cardíaco. Se tapa una coronaria. ¿Por qué se tapa la coronaria? Porque es un fenómeno trombótico. Entonces,
no debiera haberse generado, pero se generó el fenómeno trombótico. ¿Qué es lo que le da a uno? Fibrinolisis. ¿Qué es lo que hace con la fibrinolisis? Degrada la fibrina y la coronaria vuelve a tener flujo. Así es de útil. Ahora, obviamente, ¿cómo se activa la fibrinolisis? Esta plasmina, ¿cómo se activa? Con este famoso TPA, entre otras cosas. Pero también tiene que ser controlado. Entonces tenemos inhibidores de la activación, y ese es el famoso PAI-1. Y ahí te dejo, tú sigues explicando, estimado doctor. Ahí. Oye, les cuento que ha llegado mi santa madre al departamento para ayudarme con Martínez. Ya que bueno, va a estar más relajado. Debiera ser aquí todo más, tranquilo. Debiera estar todo más, van a contar dinosaurios ahí con un libro que le traje de las vacaciones. Ya, chicos, el doc, me desentendí, pero aparentemente le estaba hablando del plasminógeno, la plasmina, el efecto fibrinolítico, ¿cierto? Y les terminó hablando del TPA y del PAI-1, que es, en el fondo, el PAI-1 que es el inhibidor del activador del plasminógeno, ya que es una proteína que va específicamente aquí a frenar ahí, al TPA, ¿ok? Fíjense cómo uno dice, pero ¿cómo entonces el endotelio produce TPA que favorece la actividad plasmina, ¿sí? Y produce PAI-1 que inhibe al TPA, el mismo endotelio, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque mantenemos un balance pro versus anti, ¿ok? Pro versus anti hemostasia. Lo que está acá, fíjense, es lo mismo, pero con esquema. ¿Ya? El von Willebrand, que ya lo habíamos comentado, el óxido nítrico y las prostaglandinas, asociado a coagulación, ¿ya? Lo procoagulante, que tiene que ver principalmente con la expresión del factor tisular, ¿ya? La vía extrínseca de la coagulación, y desde lo anticoagulante, fíjense la expresión de esta proteína que habíamos comentado, que es la trombomodulina, ¿ok? Que se une a trombina y que favorece la activación de la proteína C, ¿ya? Proteína anticoagulante de origen hepático. ¿Se fijan cómo proteína C va aquí a inhibir los fenómenos de coagulación según lo que nos muestran ahí? Denme un segundito, por favor. Ahí. No sé cómo volver al... Ya, en fin. ¿Ya? Trombina, miren, aparece aquí en lo anticoagulante y aquí en lo procoagulante. A la trombina normalmente uno le asigna roles procoagulantes porque la trombina es la enzima que agarra el fibrinógeno hepático y lo transforma en fibrina, que es la proteína que forma la malla esta que les decía yo. ¿Cachai? Pero si ustedes se fijan acá, en presencia de trombomodulina, la misma trombina favorece la activación de la proteína C, que es anticoagulante. ¿Pero cómo? Sí, de nuevo, ¿cachai? O sea, la trombina tiene acción procoagulante o acción anticoagulante, dependiendo de cuál sea el contexto. Heparin-like son sustancias heparinoides, en plural, sustancias heparinoides que tienen la capacidad de activar a la antitrombina. ¿Ya? Ahí la más famosa es la antitrombina 3. Entonces, estas sustancias heparinoides que produce el endotelio sano, vía activar a la antitrombina, inhiben la última parte de la coagulación, que es la formación de la malla de fibrina. Díganme, por favor, si estoy hablando, si me estoy expresando claramente para ustedes. Sí se entendió. Sí. Lo único, para que se active la trombina como coagulante, ¿con qué tiene que estar en contacto entonces? La trombina como procoagulante. ¿Sí? Quien activa a la trombina, aquí el más importante es el factor 10. Factor 10. Aquí, mira. Estos ya están en sangre, pero están inactivos, ¿ya? Entonces, el 10 pasa a 10 activo y ese es el principal activador de la trombina, que ya estaba en sangre, pero inactivo, bajo la forma de protrombina.
Entonces ahí pasa de protrombina a trombina. ¿Ya? Y el factor 10 es uno de los tantos factores de la coagulación. Forma parte de lo que ustedes van a conocer después, que el doctor se nos va a contar la vía común de la coagulación. Y la heparina, que es una que activa la antitrombina, esa es, o ¿cómo se llama? ¿Heparin-like? Los heparinoides, porque claro, son sustancias heparinoides o sustancias parecidas a heparina. Y esa también la libera el endotelio. La produce y la está expresando el endotelio, claro. Ah, ya. Bien. ¿Ya? Eso. Entonces, chicos, aquí cuidado. El anticoagulante es la antitrombina 3. ¿Ya? El día de mañana, cuando ustedes le administren heparina a sus pacientes, ¿ya? Ustedes van a obtener un efecto anticoagulante, pero no porque la heparina sea anticoagulante. Lo que hace heparina, la heparina que ustedes le administran a sus pacientes, va a ser activar a la antitrombina 3 que el paciente ya tiene. Y ese es el anticoagulante. ¿Ya? O sea, si nosotros le administramos heparina a un sujeto que no tiene antitrombina 3, no vamos a obtener ningún efecto. ¿Ya? Quien tiene, insisto, el efecto anticoagulante es antitrombina. Pero los heparinoides favorecen la actividad o la activación de esta antitrombina. ¿Ya? Este que está acá es el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿ok? Proteína con función también anticoagulante. Y aquí abajo, asociado a lo que es fibrinólisis, fíjense cómo el endotelio produce el TPA, que el doctor ya lo comentó. Pero por el otro lado, el mismo endotelio produce PAI-1, que va a inhibir la activación o la actividad del TPA. ¿Ya? ¿Está claro para todos o no? ¿Y cuando el endotelio A ver, pregunta. Profe, el trombo, ¿cómo se adhiere? Había hablado de la degrada la fibrina, ya. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, en algunos casos en los que el coágulo no se fija, por ejemplo, no sé, a ver, en una extracción molar, por ejemplo, y veo que la persona bota y bota coágulo? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Lo que pasa es que, por ejemplo, en un caso en el que una persona, por ejemplo, le hayan sacado una muela, y yo veo que va, no sé, por la asistencia, y bota, y veo que sigue botando coágulos, por ejemplo, que los forma y los bota. ¿Qué podría hacer en este caso que la fibrina no esté cumpliendo su función, como de agarrar los coágulos? No. A ver, vamos a establecer una cosa. Cuando el coágulo se forma, el coágulo crece de la pared del vaso hacia afuera. ¿Ok? Ya. De la pared del vaso hacia afuera. Y ese efectivamente puede soltarse porque está mucho más expuesto a agravios mecánicos, por así decirlo. ¿Ya? La plasmina, el coágulo que ataca entre comillas, es el que intenta crecer hacia el interior del vaso. Ese es el que va a ser controlado por plasmina. ¿Ya? Porque lo normal, y se espera que sea así, es que el coágulo esté de la pared del vaso hacia afuera. Ahora, obviamente que en la medida que tú vas teniendo así como un lugar mayor que fue injuriado, una extracción dental, una extracción de un cuarto molar, por poner algo, un tercer molar, por poner algo, ¿cierto? Vas a tener un espacio físico, un hoyo, que vaya a rellenar involuntariamente, porque no es el objetivo del coágulo rellenar espacio, pero lo vas a rellenar, ¿cachai? Con sangre que después va a coagular. Y a ese coágulo no le va a pasar nada. Pero, de nuevo, ¿cachai? Ese coágulo está más expuesto a agravios de tipo mecánico, está más expuesto a presiones, manoseos, ¿cierto? De la lengua, de los alimentos, y por lo tanto es mucho más posible que se suelte, que se libere, ¿ya? Dependiendo de la intensidad de la fuerza mecánica que actúe sobre él, puede eventualmente comprometer a la pared del vaso, y si es así, se va a producir un nuevo sangrado y se va a producir nuevamente activación de vías de coagulación, y en el hoyo que teníamos vamos a volver a formar coágulos. No sé si me explico. No, súper bien. Pero sí, si la persona no hace nada, si no come nada, si no habla, si no
prueba, ese coágulo no lo debiéramos sacar, porque no habría ningún elemento que físicamente lo esté traccionando, lo esté empujando, lo esté perforando, ¿cachai? O presionando. Ahora, la realidad nos enseña que no es así, ¿cachai? Que la gente sigue comiendo y sigue hablando y qué sé yo, seguimos moviendo la lengua y todo, y por supuesto que eso va a tener un cierto efecto sobre el coágulo que estaba ahí, entre comillas, tapando el hoyo que dejó el molar. ¿Está? Ya, pero sí, entiendo. Gracias. Ok. Oye, y eso en condición de normalidad, porque súmale tú que esta persona de repente pueda estar tomando algún fármaco que interfiera con el fenómeno de hemostasia. Que es como una clásica pregunta del doctor Rossi en prueba, ¿cachai? Paciente con ácido salicílico, ¿cachai? Que es un antiagregante que puede tener este tipo de problemas, justamente. Profesor, ¿cómo sabe, no sé, el endotelio, de qué cosa liberar en qué momento? Es que en general lo está liberando todo en todo momento. Ah, ya, y cuando hay un desequilibrio de algo, se va a formar una o la otra cosa. Exactamente. Cuando frente a un corte, frente a una herida, ¿cachai? Se va a exponer el colágeno y otras moléculas que están acá abajo que rompen el equilibrio en favor de lo procoagulante o de lo prohemostático, por así decirlo. ¿Cachai? Es sano que se forme tapón plaquetario, es sano que se forme coágulo. O te lo pregunto de otra manera, ¿es sano que se rompa el equilibrio hacia un lado? Sí, po, ¿cachai? Y tiene que ser así, porque si tenemos un corte y el equilibrio no se rompe hacia lo prohemostático, sangraríamos. ¿Cachai? Quien hace que se rompa el equilibrio es, en este caso, en mi primer ejemplo, el corte. Porque después vamos a ver que en condiciones de inflamación, las propias cascadas inflamatorias que se generan modifican el balance y lo rompen a favor de lo protrombótico. Es como algo parecido a lo que tú nos explicó entre la vasoconstricción y la vasodilatación, que siempre están como constantemente liberándose, pero el desequilibrio produce algo. Exactamente. Ya comprendo. Gracias. Y ese desequilibrio, ojo, que puede ser fisiológico o puede ser patológico. ¿Ya? Ya, se comprende. Cuando estáis haciendo ejercicio, se produce un desequilibrio de vasoconstrictores a nivel muscular a favor de los vasodilatadores. Y tiene que ser así porque cuando estáis haciendo ejercicio tenéis que llevarle más sangre al músculo. Por lo tanto, necesitáis vasodilatación de arteriolas a nivel muscular. ¿Cachai? Por lo tanto, el solo hecho de que exista un desequilibrio no transforma ese fenómeno en algo patológico. Ya se comprende. ¿Ya? Es patológico si se forma cuando no se necesita. Exactamente. O cuando el evento que lo origina es patológico. ¿Cachai? Sí, por ejemplo, una cascada inflamatoria muy potente. Entonces, como les decía, la disfunción endotelial supone un desequilibrio hacia lo protrombótico. Y por ejemplo, en cuadros de inflamación hay un downregulation, es decir, hay una menor expresión de trombomodulina, lo que implica menor activación de proteína C. Aumenta la producción del PAI-1 en cuadros inflamatorios. Hay expresión de factor tisular y factor 5 en respuesta a citoquinas proinflamatorias por parte del endotelio. Hay un aumento de la permeabilidad, lo que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Eso significa que se separan más las células endoteliales. Y eso implica paso de factores procoagulantes hacia la membrana basal y depósito de fibrina. ¿Ya? Fíjense que el envejecimiento, eso me imagino que lo saben ustedes, si no lo decimos ahora, todos los días se aprende algo nuevo. El envejecimiento es un factor de riesgo para el desarrollo de cuadros trombóticos. Entre otras cosas, porque durante el envejecimiento hay menor expresión de trombomodulina, ¿cierto? Y menor expresión de receptor endotelial de proteínas. ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Que la trombina que habíamos comentado anteriormente, a la que le habíamos dado roles procoagulantes, pero también un poquitito de anticoagulante, en este caso se pierde o se va perdiendo ese poquitito de anticoagulante. ¿Cachai? Y eso significa que trombina va adquiriendo roles primordialmente procoagulantes. ¿Ok? Procoagulantes y proinflamatorios.
Miren qué interesante esto, como uno va aprendiendo fisiología, porque te das cuenta que la trombina, que es el activador del fibrinógeno, ¿cierto? Que lo transforma en fibrina, eso es eminentemente de la cascada de la coagulación. O sea, es eminentemente procoagulante la trombina. Sin embargo, esa propia trombina puede activar también vías anticoagulantes que tienen que ver con esto, con la activación de la proteína C. ¿Cachai? Como un mismo evento que gatilla actividad procoagulante puede también gatillar actividad anticoagulante. ¿Ya? Si se va perdiendo eso, por supuesto que también cambia todo. ¿Ya? En relación al balance entre inflamación y antiinflamación, vamos a decir que el óxido nítrico inhibe la expresión de la proteína quimiotrayente de macrófagos, disminuye la expresión de algunas moléculas que participan en la activación de activación de los leucocitos, ¿cierto? Como la familia de los clusters, ¿cierto? Los CD11, CD18, ¿ya? Moléculas que participan en el Rowling. Ya en la otra hora les voy a comentar qué es lo que es el Rowling. Previene la apoptosis endotelial inducida por factores proinflamatorios, ¿ya? O arterioscleróticos, tales como los ROS o nuestra famosa angiotensina 2. ¿Qué ocurre cuando la célula endotelial es expuesta, es desafiada, ¿cierto? Cuando a ella llegan citoquinas proinflamatorias? Se produce todo esto que tenemos acá, ¿ya? No quiero que se fijen en todo esto, me interesa básicamente la respuesta que se genera por parte de la célula endotelial, ¿ya? Entonces, la respuesta por parte de la básica, porque no tiene estas ICAM, no tiene estas BCAM, ni tiene estas selectinas. ¿Ya? Necesito que se queden con eso. Un endotelio sano, un endotelio que no está en el contexto de un cuadro inflamatorio, no expresa moléculas de adhesión. ¿Ya? Pero si nosotros desafiamos a esa célula endotelial con citoquinas proinflamatorias, entre otras, ese endotelio responde expresando estas moléculas de adhesión, que hace que a los leucocitos les sea mucho más fácil unirse a la pared del vaso y luego atravesar esa pared del vaso. Consecuencias de esta disfunción endotelial asociada a inflamación: primero, que hay expresión de la selectina E, ¿ya? Que favorece este fenómeno del Rowling, déjenlo anotadito y después se los voy a comentar con más detalle. Expresión de BCAM e ICAM, que favorecen otra etapa que tiene que ver con la adhesión de la célula a la pared del vaso. Hay expresión de COX-2 con producción de prostaglandinas proinflamatorias. ¿Ok? Hay producción y liberación de factor tisular con actividad procoagulante trombótica. Aumenta la producción del PAI-1 protrombótico. ¿Ya? Y en el caso específico del factor de necrosis tumoral, induce expresión de la NADPH oxidasa, esa es la NOx, que favorece la activación celular a vías proinflamatorias mediada por estrés oxidativo, por especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Finalmente, para que terminemos con esta primera parte, cuando ya tenemos paciente que tiene disfunción endotelial, ¿cierto? Hay marcadores, o que tiene factores de riesgo para el desarrollo de disfunción endotelial, ¿se puede corregir o se puede hacer algo con esta disfunción de endotelio? Sí, ¿ya? Varias técnicas han mostrado efectividad, ¿cierto? Por ejemplo, el tratamiento para la dislipidemia, ¿ya? Aquí la colestiramina se ha visto que ha mejorado la cosa. Las más importantes son las estatinas. ¿Conocen a las estatinas? ¿Les han hablado de las estatinas? Atorvastatina, simvastatina.
Chicos, chicas, No recuerdo, pero creo No que lo no. recuerdo. ¿no tienen familiares que estén tomando estatinas? ¿No? Ya. Yo les No. cuento la historia muy cortito. Las estatinas son fármacos que reducen la producción hepática de colesterol y que se usan para el manejo de algunas dislipidemias. ¿Ya? Son bastante efectivas reduciendo los contenidos, la concentración plasmática de LDL, ¿ya? Pero se evidenció después que las estatinas tienen un montón de efectos que van más allá de bloquear la producción hepática de colesterol de nuestro organismo. Y eso es lo que hoy en día se llama los efectos pleiotrópicos de las estatinas, ¿ya? Y entre esos varios efectos pleiotrópicos de las estatinas, se ha visto que también mejora la funcionalidad endotelial, ¿ya? Entonces son fármacos que son bastante poderosos desde la terapéutica, no solamente en el caso de las estatinas porque sea eficiente reduciendo la concentración de LDL, ¿ya? El hard point, ¿cierto? El resultado clínico final más duro que avala el uso de estatinas en cierto grupo de pacientes es que mejora la sobrevida en ese grupo de pacientes. Y esa mejora de la sobrevida no tiene que ver solo con la reducción de las concentraciones plasmáticas de LDL, sino que tiene que ver con estos otros efectos pleiotrópicos, ¿ya? El uso de IECA, antioxidantes, manejo de hiperglicemia, dieta y ejercicio, ya todo eso ha demostrado que puede ir mejorando en el tiempo la función endotelial. Los mecanismos, cada vez que les pongo esto sin interrogaciones, porque los mecanismos no están del todo claros, ¿ya? Se piensa que podría ser un aumento de la biodisponibilidad de óxido nítrico. En ese sentido, el LDL se sabe que él puede disminuir la expresión y actividad del óxido nítrico sintasa endotelial, ¿ya? Por más actividad de caveolina 1. Aumenta la estabilidad de los RNA mensajeros de óxido nítrico, ¿ok? Y se ha visto que puede reducir también, o se ha visto que pueden verse reducida la expresión de estas moléculas de adhesión. ICAM en pacientes hipercolesterolémicos, ¿ya? O sea, esta diapo al final, ¿por qué la puse? Para que no nos quedemos con la idea de que cuando alguien tiene un endotelio disfuncional, ya está así como que condenado al infierno y toda la cuestión, porque hay que va solamente en la montaña rusa para abajo, ¿ya? Igual se puede, o se podría eventualmente manejar la condición. Entonces, eso era lo que les quería comentar en esta primera hora. No sé si tienen alguna duda, doctor Rossi, algo que usted quiera comentar. No, está clarito. Súper. Chicos, ¿alguna duda? Por mi parte también está claro. Gracias. Sí, por mi Ya. parte ninguna. Súper. Fíjense que el día miércoles hice esta clase. Tenía con un colega suyo intensivista en la clase. Y terminé la clase, nos fuimos a recreo, lo mismo que vamos a hacer ahora. Y me dice, argentino él, Andrés, me dice, Mauricio, me dice, para mí el endotelio es todo. en medicina intensiva es súper, súper importante lo que le pasa al endotelio y cómo eso modifica las decisiones clínicas que van tomando. Así es que eso. Oye, les propongo 5:15 hasta las 5:30. ¿Les parece, no? Empezar a las 5:30. Recording stopped. Sí. Sí. Progress. Ahí estamos grabando. Bien. Respuesta celular en estado de injuria. Esta clase tiene parte de respuesta celular en estado de injuria y tiene parte de adaptación celular. ¿Ya? Entonces vamos a ver en un primer momento cómo la célula o el tejido o el órgano, según uno quiera interpretarlo, reacciona, como dice ahí, frente al estrés persistente. ¿Ok? Entonces lo que vamos a empezar diciendo es que cuando el agente etiológico es de intensidad leve y es prolongado en el tiempo, esa combinación le da la posibilidad a las células de que ellas se adapten, ¿ok? A su nueva situación de demanda funcional, a la nueva condición hormonal, a la condición de aporte de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya?
¿Cómo se adapta la célula? ¿Cuáles son estas reacciones al estrés persistente? Son fenómenos del tipo hipertrofias, atrofias, hiperplasias, metaplasias, acúmulo de sustancias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que en teoría vamos a tomar en esta primera parte. ¿Por qué digo en teoría? Porque nos vamos a centrar en el fenómeno hipertrófico. ¿Ya? Nos vamos a centrar en el fenómeno hipertrófico. Me imagino que en patología también van a analizar un poquito los otros conceptos, pero no es que no sean importantes para nosotros. Sin embargo, en pro de no dejar una clase tan larga, nos centramos en lo hipertrófico para después, ¿cierto? En el capítulo de cardio, el semestre siguiente, tener como los elementos para poder entender bien desde la fisiopatía esa hipertrofia. ¿Ya? Más allá de la sola hipertrofia, en general en estos modelos de adaptación, tenemos que tener un estímulo X, ¿cierto? Que va a ser nuestro agente injuriante, que se traduce a su vez en un cambio en la actividad del sistema nervioso, ¿cierto? En la secreción de algún tipo de neurotransmisor, cambios de tipo hormonales, ¿cierto? Citoquinas, aumentos o disminución en la carga de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Necesitamos vías de señalización que están en general bien definidas para al menos las condiciones que más nos interesan, ¿ok? Asociado con quinasas, ¿cierto? Asociado con fosfatasas, con fosfolipasas. Y finalmente el blanco de estas vías de señalización son determinados genes que se traducen en la expresión de determinadas proteínas, ¿cierto? En el desarrollo o en la reducción en el tamaño de algunos organelos, ¿ya? Y ojo que, como dice ahí también, el organelo a veces él puede ser el blanco, ¿ya? Como modelo de respuesta celular, la hipertrofia. ¿Qué entendemos por hipertrofia, chicos? ¿Qué es hipertrofia para nosotros? Si yo les hablo de hipertrofia, ¿en qué piensan ustedes? O la ruptura de tejido muscular. Yo lo pienso como un crecimiento. Claro, tiene que ver con eso. Cuando uno habla de hipertrofia, la hipertrofia se refiere a un aumento de tamaño de la célula, ¿ya? Por supuesto que si muchas células aumentan su tamaño, el órgano entero, ¿cierto? O el tejido también va a aumentar su tamaño, ¿ya? Una cosa importante es destacar que un órgano hipertrófico no tiene células nuevas, ¿ya? Cuando hablamos nosotros del aumento en la celularidad, ahí ocupamos otro concepto que es el concepto de la hiperplasia. ¿Estamos? Ahora, ¿puede ser que un órgano esté hipertrófico e hiperplásico a la vez? Por supuesto que puede ocurrir, ¿ok? Pero cuando hablamos de hipertrofia hacia secas, estamos haciendo referencia única y exclusivamente al tamaño de la célula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bacán. Ya. Y como modelo de hipertrofia, lo que tenemos acá en la imagen, les voy a comentar de la hipertrofia patológica en el miocardio. ¿Ya? Lo que el tiro nos deja a la vista, ¿cierto? Que podría, y de hecho la hay, una hipertrofia fisiológica, ¿ok? A nivel miocárdico. Pero obviamente que siendo una asignatura de fisiopatología, se vuelve más relevante la hipertrofia patológica. Me preguntan acá, ¿qué es lo que no tiene células nuevas? El tejido hipertrófico. ¿Okay? Si yo les digo que un órgano está hipertrófico, ¿ya? Debiéramos nosotros asumir que en ese tejido el aumento de tamaño del tejido del órgano se debe a un aumento de tamaño de las células, pero no a un aumento en el número de esas células. ¿Ya? En determinado momento vamos a decir también, ahí se produce aumento de tamaño del tejido de glándula tiroides, por ejemplo, porque hay una hipertrofia y porque hay una hiperplasia folicular. Pero si uno dice de nuevo hipertrofia a secas, solamente estamos haciendo referencia al tamaño y no al número de las células. ¿Sí? Confírmeme, porfa, que eso quedó claro la persona que me preguntó aquí por el chat. ¿Sí? Ya, bacán. ¿Cómo se explica desde la fisiopato la hipertrofia?
Porque hay un desbalance entre la síntesis versus la degradación de proteínas en la célula, ¿ok? Entonces, sabiendo nosotros que las proteínas tienen una determinada vida útil, ¿cachai? Y cuando que cuando la proteína llega al final de esa vida útil, va a ser degradada, nos encontramos con lo siguiente. Si una célula, por ejemplo, diariamente pierde 100 proteínas, porque esas proteínas fueron degradadas, ¿qué tiene que ocurrir para que al final del día la célula tenga el mismo tamaño que al inicio del día? Si perdemos 100, necesariamente deberíamos ser capaces de producir 100 más. Eso, de sintetizar 100 nuevas proteínas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo se explica el aumento de tamaño entonces en la hipertrofia? Porque se produce un desbalance a favor de la producción de proteínas. Se producen más proteínas en comparación con las proteínas que se están degradando. ¿Ya? Y eso tiene que ver con qué. Ese desbalance tiene que ver con la activación de unas proteínas que nosotros genéricamente denominamos factores de transcripción. ¿Saben ustedes lo que es un factor de transcripción o no? Es como claro, es como una molécula que va a situarse en un sitio específico del ADN. ¿Ya? Y estimula como su transcripción y luego su traducción y todo eso para que se forme una determinada proteína. Excelente, ¿cierto? Un factor de transcripción es una proteína que está a nivel de citosol, es decir, fuera de los organelos, fuera del núcleo en este caso, de manera inactiva, ¿ya? Cuando esa proteína se activa, migra hacia el núcleo, se une a determinadas regiones promotoras e induce la expresión de determinados genes. Y ojo, puede inducir la represión de genes que ya se estaban expresando. Nosotros ya hablamos de uno asociado a inflamación que era el NF-kappa B. ¿Cuál es el factor de transcripción que nos interesa para hablar de la hipertrofia patológica en el corazón? Acá, chicos, NFAT o NFAT, ¿ok? Hay varios, no es el único, pero es como que el que más se ha involucrado, ¿ya? Entonces, cuando este NFAT se activa, el NFAT migra al núcleo e induce la expresión de una serie de genes que se traducen en esta expresión génica maladaptativa. ¿Ya? Y parte de esa expresión, ojo, fíjese lo que les estoy diciendo, parte de esa expresión génica maladaptativa tiene que ver con el aumento de tamaño de la célula. ¿Ok? O sea, el día de mañana, cuando ustedes tengan, por ejemplo, un paciente hipertenso, y cuando ese paciente no solamente sea hipertenso, sino que además su corazón se haya hipertrofiado en respuesta al fenómeno hipertensivo, que es lo que se conoce como la cardiopatía hipertensiva, ustedes van a saber que esa respuesta del corazón es una respuesta patológica. ¿Ya? ¿Por qué? En el caso de la hipertensión, porque el origen de esa respuesta tiene que ver con, ¿cierto?, un fenómeno patológico que es el fenómeno hipertensivo. ¿Ya? Pero no todos los fenómenos hipertróficos del corazón son patológicos. ¿Ya? ¿Qué hace patológico esto? Que además de la hipertrofia hay cambios en el tipo de proteínas que tiene la célula, que aumenta la probabilidad de muerte de las células, que el corazón se va fibrosando, que cambian las propiedades eléctricas del corazón. Pero, por ejemplo, en la mujer gestante hay una hipertrofia cardíaca que no es patológica. En el sujeto deportista hay una hipertrofia miocárdica que no es patológica. En los dos casos que le he comentado, una vez que termine la gestación o cuando el sujeto deje de entrenar, el corazón de esos individuos va a volver a su tamaño original sin que en el proceso se pierda funcionalidad. ¿Ya? En el sujeto que está creciendo, el corazón tiene que crecer también. Entonces hay una hipertrofia en el individuo que está en desarrollo. Pero esa hipertrofia, de nuevo, no es patológica. ¿Ya? Lo que hace patológica a esta hipertrofia tiene que ver con que NFAT induce la expresión de un montón de genes que en el tiempo se traducen en más daño en ese corazón. ¿Ya?
¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Se está entendiendo? Confírmenme. Sí, profe. ¿Sí? Bacán. ¿Qué hace que ¿Profe? Cuénteme. Y había una hipertrofia activa en fisiología que pasaba cuando las personas vivían en altura, al forzarse más como, si no me equivoco, en el ventrículo derecho, para poder suplir como la necesidad de oxígeno, de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esa hipertrofia también es fisiológica o es patológica? Esa es una buena pregunta. ¿Ya? Si pensamos que esa hipertrofia obedece a un fenómeno fisiológico de adaptar el corazón, ¿cierto? Su funcionalidad a la situación de demanda de oxígeno, ¿cierto? Y de demanda en la función cardiovascular asociada a la circulación pulmonar, podríamos pensar también que es fisiológico, ¿ya? Es lo que uno esperaría. Dicho eso, si tenemos un paciente que tiene un trasfondo genético que lo haga ser más riesgoso, o un individuo que ya tenga factores de riesgo para el desarrollo de hipertrofias patológicas, quizás el mismo evento fisiológico se traduzca en una respuesta de tipo maladaptativa. Me expreso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un individuo con una genética muy mala que lo predisponga a hipertrofias patológicas y ese individuo empieza a hacer ejercicio, el estímulo es súper fisiológico, pero su trasfondo genético lo predispone a una respuesta nociva. Ya, sí se comprende. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, ¿qué hace que se active en FAT? El aumento de calcio citosólico, porque el aumento de calcio citosólico induce el aumento de la actividad de esta proteína que se llama calcineurina. Y el complejo calcio-calcineurina induce la activación del NFAT. ¿Ya? Por lo tanto, lo que en términos simples induce la activación del NFAT e induce la hipertrofia patológica en el corazón son aumentos, que también son patológicos, de calcio. Y la pregunta entonces que viene, ¿cierto? Y que nos queda por responder ahora es, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede ocurrir que haga que el calcio aumente de manera patológica? Miren acá. Aquí en el lado central e izquierdo de la imagen. Hormonas. Angiotensina 2, endotelina 1, catecolaminas, que están siempre en sangre. Pero en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, estos factores hormonales están aumentados, ¿cierto? Aumentados en nivel, digamos, ¿cierto? Más allá de lo normal y por un tiempo anormalmente prolongado. Y miren ustedes, cada cual por su vía específica genera aumento de calcio, calcineurina, enfado. Catecolaminas, ¿cierto? También podemos generar acá, ¿cierto? Aumenta la actividad de las calcineurinas, ¿ya? Calcio, ¿cierto? Proteínas contráctiles, qué sé yo. Pero calcio, ya lo habíamos dicho, puede activar la calcineurina. Eso por un lado, ¿ya? Estímulo hormonal. Y miren acá, aumento en el nivel de trabajo del corazón. Aquí está. Lo que dice acá, fuerzas mecánicas. Entonces, la historia aquí es así. Los cardiomiocitos tienen proteínas que contactan a la matriz extracelular con el citosol del cardiomiocito. ¿Ya? Proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Ya? Integrinas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto yo? Que esas proteínas le permiten saber al cardiomiocito cuál es el nivel de fuerza que ese corazón está realizando en cada latido y cuál es el nivel de distensión que está teniendo ese corazón en cada diástole. ¿Ok? O sea, el cardiomiocito sensa cuál es el nivel de presión que el corazón está teniendo que desarrollar en cada momento y cuál es el nivel de distensión que ese corazón está teniendo en cada momento. Y entonces,
cambios en el nivel de presión o en el nivel de distensión de las fibras echa a andar también, o puede echar a andar, estos mecanismos de activación del NFAT y por lo tanto cambio de la expresión génica y por lo tanto hipertrofia patológica. ¿Ya? Cuéntenme, ¿queda claro, no? Sí. Para que no se nos olvide, ¿ya? Porque después cuando estemos en cardio, el doctor les va a hablar de las sobrecargas de presión, de las sobrecargas de volumen y cómo las sobrecargas de presión y de volumen son capaces de inducir hipertrofia miocárdica. Y la explicación está acá. Tiene que ver con estas proteínas que les digo yo y cómo el cambio de la actividad del cardiomiocito sensado a través de estas proteínas modifica el calcio y los niveles de calcineurina y por lo tanto puede activar al NFAT. Ok, lesión celular. ¿Qué ocurre si es que el agente injuriante ahora es más intenso? O si se mantiene por un periodo de tiempo prolongado, muy prolongado, también puede terminar dañando la célula. Cuando hablamos de lesión celular, lo que estamos diciendo es que ya hay daño en los componentes celulares, ¿ya? Es decir, una etapa, entre comillas, ideal previa es la etapa de adaptación. Pero la etapa de adaptación es, entre comillas, buena porque la célula todavía puede seguir cumpliendo con su función, más o menos bien, ¿ok? Cuando hay lesión celular ya hay daños de estructuras subcelulares y entonces eso no nos gusta nada. Es el resultado de un estrés celular que le impide a la célula una adaptación a las nuevas demandas del medio. Puede ir desde un estado completamente reversible, claro. Si pensamos en la lesión celular como un continuo, en una primera parte hay daño, pero hay poquito daño. Y en ese momento decimos nosotros que estamos en etapa de lesión celular reversible. Que la lesión celular sea reversible quiere decir que si nosotros retiramos en ese momento al injuriante, la célula es capaz de volver a su función y estructura normal. Se puede tardar un poco más, se puede tardar un poco menos, pero vuelve. ¿Ok? Si sigue progresando el daño celular, en algún momento la célula ya no va a poder volver a la normalidad. Ahí pasamos el punto de no retorno. Y ahí pasamos a la lesión celular irreversible. ¿Ok? Cuando la lesión celular es irreversible, incluso si nosotros retiramos al injuriante, la célula va a morir igual, porque ya el nivel de daño es tal que no hay cómo volver atrás. ¿Ok? Si es que me preguntan, porque normalmente me lo preguntan, no se sabe al día de hoy cuál es el punto de no retorno. ¿Ya? No se sabe así como a ciencia cierta, mire, cuando ocurre esto, ya no hay nada más que hacer. Se ha avanzado, pero el punto exacto no se conoce. ¿Ya? Por supuesto que, como dice acá, si la lesión celular o si el agente etiológico es en extremo violento, un trauma, ¿cierto? Físico, un trauma térmico, eléctrico, eso puede generar muerte celular inmediata, ¿ya? O en el corto plazo. Ahora, independiente de cuál sea el agente biológico que esté actuando sobre la célula y que la esté dañando, los mecanismos de daño son siempre los mismos. Y los mecanismos de daño celular son los que están acá, ¿ya? 1, agotamiento de ATP. 2, daño de membranas. 3, sobrecarga patológica con calcio. 4, estrés oxidativo. ¿Ok? Agotamiento de ATP, daño de membranas, sobrecarga patológica con calcio, estrés oxidativo. Modelos de daño celular hay un montón, pero por la relevancia clínica que tiene para nosotros en el curso, vamos a ocupar el modelo de lesión celular isquémica. ¿Ya? ¿Qué ocurre frente a una isquemia? Aquí primero empezamos definiendo isquemia, que se entendía como un desbalance entre la cantidad de sangre que llega versus la cantidad de sangre que el tejido necesita.
a consecuencia de que, por ejemplo, de la presencia de un trombo acá, que ustedes ya saben lo que es un trombo. Y pueden ver que este es un trombo bastante intenso porque de acuerdo a esto dejó 0 sangre más allá de él. ¿Cachai? Entonces lo que ocurre acá es que cae automáticamente la función de la mitocondria porque no le llega oxígeno. Y si cae la función de la mitocondria, eso se traduce en que hay menos producción de ATP. Acá. ¿Ya? En relación a la caída en la producción de ATP o el agotamiento de ATP, la reducción de los niveles de ATP en la célula, eso genera por un lado disminución en la actividad de la sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Eso se traduce en aumento del volumen de la célula, porque recuerden que el sodio siempre está entrando a la célula, pero siempre lo estamos sacando con la sodio-potasio ATPasa. ¿Está ahí? Entonces, si algo pasa que hace que la sodio-potasio ATPasa no funcione bien, ¿está ahí? El sodio sigue entrando y sigue entrando con su equivalente osmótico. Por lo tanto, se acumula dentro de la célula, se acumula con agua, la célula aumenta de volumen. ¿Ok? Siguiente. El hecho que haya poco ATP en la célula significa que la célula necesita poco ATP. ¿Qué piensan ustedes? Que haya poco ATP en la pregunta. El hecho que haya poco ATP en la célula significa que la célula empieza a gastar poco ATP o que disminuye sus requerimientos de ATP. No necesariamente. No. ¿Qué hace la célula entonces? Intenta producir ATP a través de otras vías. ¿Podemos producir ATP sin oxígeno? Recuerden que estamos en un contexto isquémico. Sí. Sí, por cierto. Con glicólisis y posterior fermentación. ¿Cuál es el problema? Son dos. Uno, que el rendimiento de ATP por molécula de glucosa es súper bajo. Por tanto, no logramos solucionar el tema del agotamiento de ATP. Y dos, ¿cuál es el producto final de la fermentación? El alcohol, que es una especie de... En organismos unicelulares sí, pero en nosotros mamíferos. El lactato, ácido láctico. El lactato. Y el ácido láctico, ¿cierto? Que el precursor del lactato es un ácido. ¿Y qué liberan los ácidos? Protones. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la concentración de protones en la célula? Aumenta. Y por lo tanto, el pH intracelular disminuye. ¿Cierto? O sea, se produce una acidosis metabólica en esa célula. Y eso es súper malo porque como las enzimas tienen actividad pH dependiente, si modificamos el pH celular, podemos estar modificando todo el metabolismo celular. ¿Cachai? Y eso empobrece más la funcionalidad, porque aquí tenemos un doble motivo para que la célula funcione mal. Uno, que tiene poco ATP, y por lo tanto todos los procesos que necesitan ATP están alterados, pero dos, empieza a acidificarse la célula, empieza a acidificarse el medio. Y eso obviamente que también puede traer otros trastornos. ¿Ya? En relación al daño de membranas, el daño de membranas está muy asociado con la disfunción de mitocondria. ¿Por qué? Porque todo lo que haga que la mitocondria funcione mal, por ejemplo, el déficit de oxígeno, se traduce en que aumenta la producción de especies reactivas por parte de esa mitocondria. La condición que sea que haga que exista disfunción mitocondrial va de la mano con estrés oxidativo. Y ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son las biomoléculas más susceptibles de dañarse por estrés oxidativo? Los lípidos. ¿Y dónde están principalmente los lípidos? En las membranas. ¿Ya? Segundo, cuando aumenta el calcio de manera patológica en la célula, se activan unas enzimas que son calcio dependientes. Entre ellas, algunas fosfolipasas calcio dependientes. Y entonces que se activen estas fosfolipasas calcio dependientes implica degradación de fosfolípidos, y como los fosfolípidos son parte de la membrana, finalmente también tenéis daño de membrana a través de esa vía.
¿Ok? Y finalmente, aquí podríamos nombrar a los productos de degradación lipídica, que eran estos ácidos grasos radicales que les comentaba yo la semana pasada. Si se forma un ácido graso radical, ese ácido graso radical es reactivo, pues entonces tiende a dañar al ácido graso que tiene al lado y lo transforma también en un ácido graso radical. Y ese interactúa con otro, y ese con otro, y así. ¿Ok? Y se empieza a propagar el daño oxidativo a través de la membrana. Por eso es que era tan importante la vitamina E como antioxidante. ¿Ya? En ese sentido, fíjense ustedes que lo más cerca que se ha llegado hasta el momento en relación a identificar al punto de no retorno tiene que ver con estructura y funcionalidad mitocondrial. ¿Ya? Y entonces, hoy en día se habla también de una lesión mitocondrial. Y al igual que lo que ocurre en la célula, se describe un daño mitocondrial reversible y se describe un daño mitocondrial irreversible. ¿Ok? Daño mitocondrial reversible y daño mitocondrial irreversible. Y resulta que cuando la mitocondria está severamente dañada, una de las cosas que hace esa mitocondria vía fusión del poro VAX aquí a su membrana externa es permitir la salida del citocromo C. Acá. La salida del citocromo C. Aquí mira, citocromo C que normalmente tiene que estar dentro, ¿cierto? Cadena transportadora, pero cuando se inserta el poro VAX en la membrana, el citocromo C se arranca. Y la presencia del citocromo C en el citosol echa a andar vías proapoptóticas, es decir, promueve la muerte celular. ¿Cachai? Dicho en simple, la presencia de citocromo C en el citosol de la célula es interpretada como una mitocondria muy dañada. Y esa célula con esa mitocondria muy dañada activa vías de muerte celular, vías apoptóticas. Hasta aquí, pequeños, cuéntenme cómo va la cosa. ¿Queda alguna neurona viva después de la prueba que esté computando todo? Sí, profe, muy bien. Ya. Calcio como mecanismo de daño. Súper importante el calcio. Entonces, esta imagen tomada de una revisión que hablaba de, ¿cierto?, mecanismo de daño por calcio. El calcio, aumentado patológicamente dentro de la célula, hace varias cosas. Tiene capacidad de activar a estas calpaínas y fosfolipasas que son parte de, no son todas, pero son parte de las enzimas que son calcio dependientes, también estas endonucleasas, ¿ya? A ver, la historia es así. Nosotros en nuestras células tenemos proteasas, tenemos endonucleasas, ¿cierto? Enzimas que atacan material genético, y tenemos fosfolipasas ya expresadas. Solo que esas enzimas están inactivas. ¿Por qué? Porque son enzimas calcio dependientes. ¿Cachai? Entonces, en el contexto de una célula sana, igual aumenta el calcio dentro de las células sanas. Porque recuerden que es un segundo mensajero súper común. Pero el comportamiento del calcio es así, aumenta un poquitito y baja, aumenta un poquitito y baja, aumenta un poquitito y baja, aumenta un poquitito y baja. Y eso es lo fisiológico. Lo patológico tiene que ver con que el calcio aumenta así. ¿Ya? Aumenta mucho en términos de cantidad o concentración, como lo quieran ver, y aumenta por periodos de tiempo que son muy largos. Y es en ese contexto que se produce la activación de estas proteasas calcio dependientes o de estas enzimas calcio dependientes. ¿Ya? Entonces, las calpaínas comienzan a degradar proteínas porque son proteasas, vamos a tener degradación de fosfolípidos
activación de caspasas, ¿cierto? Activación de CAM quinasas, estas otras que eran las endonucleasas calcio dependientes, les decía yo, alteración del transporte iónico. Claro, también hay alteración del transporte iónico. ¿Por qué? Porque la célula sabe que si ella se sobrecarga con calcio se puede morir. Entonces, cuando la célula se comienza a sobrecargar con calcio, lo que hace la célula es tratar de bajar el calcio. Pero ¿cómo bajamos el calcio de la célula? Con bombas de calcio. Y si son bombas de calcio, ¿qué necesitan para su actividad, chicos? Si tenemos una bomba de calcio, ¿qué necesitamos para hacer trabajar esa bomba de calcio? ATP. Exacto. ¿Y cuánto ATP había en la célula en el contexto isquémico? Poco. Muy poquito. ¿Sí? Entonces, claro, el poco ATP que hay se utiliza mucho para la bomba de calcio, pero dejamos a todo el resto de las funciones celulares con menos ATP todavía. Por lo tanto, hay más alteración del transporte iónico porque la sodio-potasio ATPasa trabaja más como la mona todavía. ¿Cachai? Todo esto nos lleva a daño mitocondrial, disrupción de membrana celular, breakdown, degradación del citoesqueleto, producción de especies reactivas de oxígeno, fragmentación de material genético, estrés y malfunción de retículo endoplasmático, edema celular, acidosis intracelular, y todo esto en su conjunto se traduce en mayor probabilidad de muerte. ¿Ok? Por fenómenos apoptóticos o por fenómenos necróticos, dependiendo de qué tan intensa y qué tan prolongada sea la sobrecarga con calcio dentro de esa célula. Eso quiere decir que si el calcio va aumentando así, piolamente pero sostenidamente, igual se va a dañar la célula, pero se va a ir dañando a poco y probablemente esa célula va a morir por un fenotipo más bien apoptótico. ¿Cachai? Pero si la célula se sobrecarga con calcio así y se mantiene de esa manera, si se sobrecarga muy rápidamente y se mantiene esa sobrecarga con calcio, probablemente esa célula también se va a morir por un fenómeno más bien necrótico. ¿Ok? Profesor, entonces ahí en el esquema parece que la isquemia aumenta la sobrecarga de calcio. La isquemia favorece la sobrecarga con calcio. No, pero espérate. ¿Quién me está hablando? Christopher. Acuérdate de lo que les dije en un primer momento. Independiente del agente etiológico, los 4 mecanismos de daño van a estar siempre. El agotamiento de ATP, la sobrecarga con calcio, el estrés oxidativo, el daño de membrana. ¿Ya? Eso no cambia. Lo que pasa es que en esta revisión, ¿cachai? Hacían referencia al tejido nervioso, por eso hablan de excitotoxicidad y de cómo el fenómeno isquémico genera daño a través de sobrecarga con calcio. Por eso es que aquí dice isquemia, pero es porque era el tema de la revisión. Pero independiente de cuál sea el agente etiológico, la sobrecarga con calcio va a estar siempre porque es uno de los 4 mecanismos clásicos comunes de daño celular. Ya, comprendo. ¿Ya? Miren acá. Nos ponen un ejemplo acá. ¿Cierto? Arteria cerebral media, y esta es una de las ramitas perforantes. Y luego nos dicen que esta ramita perforante fue obliterada de manera importante por un émbolo. Ahí. Y se generó toda esta zona isquémica. ¿Ya? Por acá afuera no hay isquemia. ¿Por qué? Porque tenemos vasos que están normalmente perfundiendo ese tejido. Ahora, dentro de la zona isquémica existen 2 subcomponentes en este cerebro, ¿cierto? Que es válido también corazón, hígado, músculo, riñón, lo que ustedes quieran. La zona donde más intensamente cae el flujo de sangre, que es lo que ustedes están acá viendo en color morado, es lo que se llama el core, el core, el centro de la isquemia. Esas son las células que primero se mueren. ¿Ok? Entre el core y el tejido sano, acá por fuera, ahí está lo que se conoce como la zona de penumbras. Y la zona de penumbras, que es lo que les estoy mostrando aquí, es un tejido, es un territorio que está isquémico,
O sea, sus células se están dañando, solo que el nivel de daño no es tan intenso como fue en el core. ¿Me estoy expresando bien? Esas células que están en la zona de penumbra están en la etapa de lesión celular reversible, al menos en un primer momento. Pero igual están isquémicas, ¿cachai? Por lo tanto, si tú dejáis la zona de penumbras y no haces nada con ella, en el tiempo, la lesión celular va a ir progresando y vamos a pasar de la lesión celular reversible a la lesión celular irreversible. Y se nos van a morir todas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿cuál es la gracia? Que como la zona de penumbras está en etapa de lesión celular reversible, si nosotros restablecemos el flujo de sangre en este territorio previamente isquémico, debiéramos salvar zona de penumbra. ¿Sí o no? Claro, porque estamos pero en etapa de lesión celular reversible. ¿Pero qué? Pero como nos comentó la clase anterior, no es tan así. No es tan así, exactamente. Eso era justamente lo que les iba a decir. Y entonces se sabe desde hace harto tiempo, no, si no es tanto tiempo, pero igual antes que nacieron ustedes, y todo lo que ocurra antes que uno nazca es hace harto tiempo. ¿Ya? Se sabe desde hace varios años que los tejidos isquémicos, cuando son reperfundidos, se dañan. Y eso es lo que se conoce entonces como el daño por reperfusión. ¿Ya? Cambio metabólico y bioquímico dado por la reenergización mitocondrial, aumento de la producción de las especies reactivas, sobrecarga con calcio, restauración del pH normal, más adelante inflamación. ¿Ya? Ya, el daño por reperfusión tiene una cierta temporalidad y eso también lo hablamos la semana pasada. ¿Ya? En el caso del corazón, nos vamos a centrar en el corazón como modelo. Fíjense que los cardiomiocitos ya durante el periodo de isquemia se sobrecargaron con calcio. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿cierto? Porque si nos dicen que tenemos un tejido isquémico, ya sabemos que vamos a tener algún nivel de sobrecarga con calcio. Ahora, donde podríamos profundizar, y digo podríamos porque no lo voy a hacer, porque va a ser materia del doctor Rossi el segundo semestre, en lo que nosotros podríamos profundizar es en cuáles son los mecanismos específicos que hacen que en el cardiomiocito tengamos harto calcio, que son re entretenidos de analizar, pero no lo voy a hacer ahora, ¿ya? Me quedo con que en el contexto de la isquemia, el cardiomiocito ya tiene sobrecarga de calcio. Pues bien, cuando se produce la reperfusión y se restablece la funcionalidad mitocondrial y hay más disponibilidad de oxígeno, fíjense ustedes cómo aumenta la producción de especies reactivas, ¿cierto? Y eso en un primer momento tenía que ver con la inoxidasa. Resulta que esta explosión, este estallido de especies reactivas de oxígeno, en conjunto con la sobrecarga de calcio, favorece la activación de una estructura en la mitocondria que se llama el poro de transición permeabilidad. Y eso es fatal para la mitocondria y para la célula. Porque cuando se activa el poro de transición de la permeabilidad mitocondrial, el M minúscula PTP, Mitochondrial Permeability Transition Pore, oh my god, ya cuando se activa el MPTP, la mitocondria deja de producir ATP. Y más encima la maldita empieza a gastar el ATP de las mitocondrias vecinas. O sea, la activación del poro de transición daña mucho a la mitocondria y favorece mucho la muerte celular. ¿Ya? Ese es uno de los puntos que le decía yo que más cercano a los que se ha llegado hasta este momento. Cuando ya se nos activa el poro de transición de permeabilidad de la mitocondria, significa que ya está todo así como color de hormiga. ¿Ya? Y lo más probable es que esa célula vaya a morir.
¿Cuáles son los eventos que favorecen la activación del poro? Son varios, pero son dos los más importantes. Sobrecarga con calcio, estrés oxidativo. ¿Cachai? Pero no solamente eso. Fíjense que si la célula efectivamente comienza a producir más ATP porque le llegó oxígeno, significa que en una célula muscular van a estar conviviendo calcio y ATP. Y si en una célula muscular conviven calcio y ATP, se produce ¿qué cosa? Contracción. Entonces, la sobrecarga con calcio en conjunto con la mayor disponibilidad de ATP, una mitocondria reenergizada, favorece la hipercontractura miofibrilar. Y se producen fenómenos de contractura tan fuertes en los cardiomiocitos que terminan rompiendo, necrosando a ese cardiomiocito. ¿Cachai? Y eso obviamente que también contribuye a la injuria letal por reperfusión. Ya son varias cosas. Y aquí, chicos, ojo, cada tejido tiene sus propios mecanismos de daño. Vamos, aquí les estoy comentando yo los del cardiomiocito en los primeros momentos de la reperfusión. Pero cada célula, cada tejido tiene sus propias particularidades. ¿Dudas, preguntas, consultas? Hasta aquí, por favor. Déjenme tomar un poquito de agua. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la PTP? MPTP. Aquí, mira, aquí está, el MPTP. Ese es el poro de transición de permeabilidad de la mitocondria. El poro de transición de permeabilidad de la mitocondria. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Lo curioso de este daño por reperfusión que usted dijo del aumento de calcio y también de los ceros, también pasa cuando está en isquemia. Porque en isquemia también está aumentando el calcio y también está aumentando la especie reactiva de oxígeno, ¿o no? Cierto. O sea, Sin embargo, siga. Dime. Que estaba pensando en que entonces ese daño va a estar sí o sí independiente de que se reperfunda o no, a pesar de que... Cierto. Sin embargo, como en el contexto isquémico, si bien tienes producción de especies reactivas, no es tan intenso como al inicio de la reperfusión. Por un motivo evidente. Obviamente, es que porque si está a en la isquemia, reperfusión... poco oxígeno. Exacto, la reperfusión, como se da más oxígeno, se generan más especies porque se sigue dando. Exactamente. Entonces, si bien la xantina oxidasa y la mitocondria contribuyen a la formación de especies reactivas durante el fenómeno isquémico, que dañan, lo que más daña asociado a especies reactivas es al inicio de la reperfusión, porque ahí tenía oxígeno de vuelta. ¿Ya? Pero es súper buena tu acotación, Christopher. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Ya? No sé quién me preguntó, la compañera que me preguntó, no sé quién, a ver quién era por el poro de transición. Fíjense que el poro de transición está en todas nuestras células. En los glóbulos rojos no, porque no tienen mitocondria, pero, ¿cierto? Salvo ellas, el poro de transición de la permeabilidad está en todas nuestras células, pero está cerrado. ¿Cachai? Y entonces, el problema es que cuando se abre, como les decía yo, cuando se produce el opening, ¿cachai? Eso se traduce en más daño mitocondrial, como se pierde el gradiente eléctrico entre la matriz y la matriz externa. Y en ese contexto la mitocondria deja de producir ATP. ¿Ya? Por tanto genera más agotamiento. Esto es básicamente lo mismo. ¿Ya? Fíjense cómo nos ponen la sobrecarga con calcio, nos ponen al estallido en la producción de especies reactivas, ¿ya? Cómo la sobrecarga con calcio favorece la contractura miofibrilar, porque ahora además hay ATP, ¿cachai? Más daño mitocondrial, ¿ya? Liberación, lo ponen ahí piolita, pero está cierto la liberación del citocromo C, ¿ya? Y por lo tanto más muertes por fenotipos apoptóticos o necróticos. ¿Ya? No, esta diapo era para hablarles que incluso en los cardiomiocitos vivos se ha demostrado ahora que pueden liberar troponina, y ya eso puede que sea más relevante después para lo que hable el doctor Rossi en el segundo semestre de isquemia miocárdica.
lo dejamos ahí como un dato. Lo que esto, me acordé. Esto se los puse para que tengan ustedes la idea de que no es necesario que las células mueran para que liberen productos de daño. ¿Cachai? ¿Por qué digo esto? Porque estas troponinas que liberan los cardiomiocitos eventualmente podrían ser no solamente medidas en sangre, sino que podrían activar vías proinflamatorias en el tejido. ¿Ya? Y era lo que, ¿cierto?, asociado a esto. ¿Ya? Durante la reperfusión vamos a tener inflamación, ¿ya? Con eso lo vamos a ver un poquitito más en la clase respectiva, ya lo habíamos comentado, pero entonces simplemente para reforzar la idea, ¿ya? Hay inflamación durante la reperfusión y eso también contribuye al daño. Estamos llegando al final, chicos, así es que, miren, la pregunta aquí es entonces toda reperfusión mala o es el daño por reperfusión, lo digo así, ¿es en el daño por reperfusión todo malo? Curiosamente no. Curiosamente no. Y en el año 1986, un investigador se dio cuenta que lo siguiente, él estaba trabajando con modelo de corazón de perro. Entonces, sometía a los corazones a un determinado periodo de isquemia. Y para ese determinado periodo de isquemia, tenía un determinado periodo de infarto, un determinado tamaño, de infarto. Acá, control. Y se dio cuenta este investigador que si ese corazón era sometido a periodos breves de isquemia, que pueden ir desde algunos segundos a algunos minutos, ¿ok? Previo a la isquemia prolongada, eso tenía un efecto benéfico en términos de que disminuía el tamaño de infarto. Y a eso se le denominó después el precondicionamiento isquémico. ¿Cachai qué cuático? Porque estáis dañando la célula, porque la deja isquémica y porque la reperfundes. Pero la cosa es que periodos breves de isquemia seguidos de reperfusión, si bien dañan, tienen un efecto que en el global es protectivo. De hecho, yo hice mi tesis de magíster en este tema, ya en isquemia miocárdica. Y todos los investigadores lo que intentan es reducir el tamaño de infarto. Y eso se puede hacer por diversas vías. Pero nada de lo que se ha descrito hasta ahora tiene un efecto cardioprotectivo tan grande como lo es el precondicionamiento isquémico. Miren acá abajo. En algún momento un investigador se dio cuenta que haciendo una isquemia prolongada y luego venía la reperfusión, pero en esa reperfusión era interrumpida, o sea, él generaba isquemias cortitas al inicio de la reperfusión, eso también tenía un efecto protectivo. Y a eso entonces se le denominó el postcondicionamiento isquémico. El precondicionamiento isquémico y el postcondicionamiento isquémico. ¿Ya? El post no lo entendí muy bien. ¿Cómo fue? Mira, tiene la isquemia prolongada. ¿Cuánto? Depende de tu modelo. Por lo general es una isquemia que va entre los 30 y los 45 minutos. Y luego acá viene la reperfusión. Ahí, reperfusión, reperfusión, reperfusión. La diferencia es que en este individuo, cuando se hace la reperfusión, se interrumpe de nuevo el paso de sangre hacia el corazón, al inicio. ¿Cachai? Se generan isquemias cortitas al inicio de la reperfusión. Y luego se libera todo. Ahí sí queda claro, ¿no? Sí. Ahora sí. Gracias. ¿Ya? Y eso también tiene efectos cardioprotectivos. ¿Necesitas una máscara? En mi mochila, que está en la pieza, en el bolsillo afuera. Lo siento, chicos. ¿No? Martín no va a salir a pasear con la abuela. ¿Ya? Entonces, yo le decía, esto se describió originalmente en corazón. Después se dieron cuenta que ocurría lo mismo en cerebro, en hígado, en riñón, en músculo, en médula espinal. ¿Ya? Y esto obviamente que tiene un potencial terapéutico súper importante en algunos casos. En algunos. ¿Ya? Pero
me encontré con este editorial hace algunas semanas que hablaba de las sombras y luces del precondicionamiento isquémico, ¿ya? Ahora, esta editorial está referida específicamente a lo que es hígado, ¿ok? El precondicionamiento isquémico en hígado. ¿Mm? Originalmente en corazón, ¿cierto? Lo que les dije yo, en un montón de otros tejidos se ha visto. Miren lo que ocurrió después. En algún momento alguien describió el postcondicionamiento remoto. O sea, agarraban una ratita o un perro, no sé, y hacían un torniquete a nivel de una patita, ¿cierto? Generaban isquemia en esa pata, lo dejaban ahí unos minutitos, luego soltaban el torniquete, ¿cierto? La patita se reperfundía y alguien se dio cuenta que el corazón de esa ratita también quedaba protegido frente a un cuadro isquémico. Eso es genial, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gracia del postcondicionamiento remoto, ¿ya? O del precondicionamiento remoto, que también está escrito, es que es una maniobra no invasiva. O sea, no tenéis que meterte a la coronaria del paciente, ¿cierto? Para proteger ese pedazo de corazón. O no tienes que meterte al tronco celíaco e ir a buscar la arteria hepática propia en el caso del hígado. ¿Cachai? Entonces, al ser no invasivo, es una maniobra que tiene un potencial que es increíble, porque es mucho más fácil de hacer. ¿Ya? Estudios clínicos en humanos, isquemia reperfusión en hígado, han mostrado resultados contradictorios. Claro. Entonces, en pacientes que iban a ser sometidos a trasplante hepático, perdona, no a trasplante, sino que a cirugía de hígado, ¿cachai? Se hizo el postcondicionamiento remoto y están los estudios que quizás un poquito lo que estábamos hablando con Máximo, parece que eras tú, ¿cachai? Entonces, un autor dijo que los niveles de las aminotransferasas, ¿cierto? Las enzimas citosólicas hepáticas disminuían sustancialmente versus el grupo control, ¿cachai? O sea, lo que él quiso decir es que cuando se hacía esta maniobra de precondicionamiento, de postcondicionamiento remoto, había menos daño hepático asociado al procedimiento, ¿cierto? Que lo dejaba isquémico. Pero luego otro autor dijo que no, que en realidad no había cambios estadísticamente significativos. ¿Cachai? O sea, hay controversias todavía. Están los autores que dicen que sí, están los autores que dicen que no. Se los puse ahí para que, bueno, sepan ustedes, probablemente cuando empiecen a ir a campo clínico, van a encontrar al clínico, ¿cierto? O al grupo clínico que le gusta hacerlo y al que dice que en realidad no tiene mucho sentido hacerlo. En infarto agudo de miocardio con supradesnivel de segmento ST, no se evidenció diferencia asociada a la... ¿Cuál era el RIPSET? Déjenme acordarme. Eso era el postcondicionamiento isquémico remoto. Ahí está. No había diferencia en relación al tamaño de infarto, que era lo que decía yo que se busca en estos casos, ¿ya? Ni en resultados clínicos, mortalidad, porcentaje de individuos que progresan en insuficiencia cardíaca a los 12 meses, ¿ya? O sea, si bien la teoría dice que tendría un cierto efecto, ¿ya? Hasta el momento no se ha generado un protocolo, ¿ya? Que sea válido para todos los pacientes o, ¿cachai? Todavía no se ponen de acuerdo en cuáles son las condiciones de los pacientes que deberían ser elegidos para este procedimiento. Y eso era lo que les quería decir